Hay conversaciones que te dejan agotado aunque hayan durado apenas unos minutos. No porque el tema sea difícil, sino porque la persona frente a ti parece convertir cualquier intercambio en una batalla. Sientes que cada palabra que dices es cuestionada, que cualquier intento de explicar tu punto se topa con una pared invisible. Y al final, lo único que quieres es escapar, aunque todavía no hayas dicho lo que realmente pensabas. Con personas así, hasta lo cotidiano se vuelve tenso. Un simple ¿cómo estás? Puede convertirse en una crítica velada, en un comentario que te deja con un nudo en el estómago. Intentas mantener la calma, respirar, responder con amabilidad, pero en tu interior se acumula una mezcla de frustración, rabia y cansancio. Y a veces, la sensación de impotencia es tan grande que te preguntas si el problema eres tú. No lo es. Lo que sientes es legítimo. No es debilidad, es la señal de que tu energía está siendo drenada, porque una interacción sana no debería dejarte temblando por dentro ni repasando una y otra vez lo que dijiste. No deberías sentir que necesitas preparar un discurso antes de hablar, como si estuvieras frente a un juez que busca el mínimo error para atacarte. Y lo más duro es que muchas veces estos encuentros se dan con personas que forman parte de tu vida de manera inevitable. Un familiar, un compañero de trabajo, incluso una pareja. No siempre puedes cortar el contacto, y es ahí donde aparece esa tensión constante entre querer defenderte y no querer empeorar la situación. Quizás lleves años adaptándote, midiendo cada palabra, modulando tu voz para evitar una reacción explosiva. Has aprendido a leer el gesto, el tono, la pausa incómoda y a adivinar lo que viene después. Pero ese talento para anticipar al otro tiene un precio: tu paz interior. Por eso es tan importante hablar de esto sin juzgar, porque nadie merece vivir sintiendo que cualquier conversación puede convertirse en un campo minado, y porque reconocer este peso es el primer paso para dejar de cargarlo. Durante mucho tiempo nos han repetido que con suficiente paciencia, empatía y las palabras adecuadas se puede llegar a un entendimiento con cualquier persona. Que si la conversación termina mal es porque no supimos explicarnos bien o porque no tuvimos la suficiente calma. Este mito suena reconfortante, pero en la práctica puede convertirse en una trampa peligrosa. La idea de que si te esfuerzas lo suficiente, el otro cambiará, coloca sobre tus hombros una responsabilidad que no te corresponde, porque no todo el mundo quiere dialogar de verdad. Algunas personas no buscan un punto medio, sino ganar, imponer su visión, dejar claro que tienen el control. Y frente a ese objetivo, tu paciencia y tus buenos modales no son una llave que abre puertas, sino una oportunidad para que te presionen más. El pensamiento positivo por sí solo no detiene un patrón destructivo. Tampoco la amabilidad infinita. De hecho, en ciertas dinámicas, cuanto más cedes, más terreno pierdes. Es como si el mensaje que recibiera la otra persona fuera: puedo seguir subiendo el tono, exigiendo más, porque aquí no hay resistencia real. Hay también un componente oculto. Cuando intentas adaptarte demasiado para no molestar, puedes acabar borrando partes de ti mismo en el proceso. Empiezas a callar opiniones, a evitar ciertos temas, a sonreír cuando por dentro estás ardiendo. Y aunque eso parezca evitar conflictos, en realidad los pospone y los acumula. No se trata de ser hostil o inflexible, sino de aceptar que la comunicación es un baile en el que no basta con que uno solo marque el ritmo. Si el otro no está dispuesto a coordinarse, tus intentos de suavizar el paso no harán que la música cambie. A veces, el verdadero avance no está en encontrar las palabras mágicas, sino en reconocer que hay límites a lo que puedes conseguir, por mucho que te esfuerces. Romper esta ilusión es incómodo, porque nos obliga a dejar de lado la esperanza de que todo depende de nosotros. Pero también es liberador. Te devuelve el derecho a cuidar tu energía, incluso si eso significa no llegar a un acuerdo con todo el mundo.
Llega un momento en el que entiendes que el problema no está solo en la persona difícil que tienes delante, sino también en cómo tu mente y tu cuerpo reaccionan casi de forma automática a sus patrones. Es como si dentro de ti hubiera un guión aprendido hace años, que se activa en cuanto detecta el mismo tono, el mismo gesto, la misma forma de provocarte. Y aquí surge el primer gran cambio. Darte cuenta de que, aunque no puedes controlar lo que el otro dice o hace, sí puedes entrenar tu respuesta. No se trata de ganar discusiones ni de convencer a nadie, sino de mantenerte en tu propio eje, de decidir que tu paz vale más que tener la última palabra. Cuando empiezas a verlo así, cada interacción deja de ser una guerra que hay que ganar y se convierte en una oportunidad para practicar tu propia estabilidad interna. El foco pasa del ¿cómo hago para que me entienda? Al cómo me mantengo presente aunque no me entienda. Y eso, aunque parezca sutil, lo cambia todo. Suscríbete ahora para seguir descubriendo cómo fortalecer tu presencia y comunicarte desde un lugar donde tu voz no se pierda, incluso cuando el diálogo parezca imposible. En la psicología profunda, el modo en que nos relacionamos con personas difíciles no es solo cuestión de técnicas de comunicación, sino el reflejo de capas más antiguas de nuestra historia emocional. Lo que nos irrita, nos bloquea o nos intimida en el presente suele estar conectado con heridas que nunca se cerraron del todo. Carl Jung hablaba de la sombra, todo aquello que preferimos no reconocer en nosotros mismos, pero que se manifiesta proyectado en los demás. Cuando una persona nos resulta insoportable, muchas veces es porque activa esa sombra. Puede que despierte nuestra rabia reprimida, nuestro miedo a ser ignorados, o incluso una parte de nosotros que teme convertirse en alguien así. A esto se suman los complejos y las programaciones que absorbimos en la infancia. Si creciste en un entorno donde había gritos, críticas o sarcasmo constante, tu sistema nervioso aprendió a anticipar el conflicto. Por eso, frente a un interlocutor agresivo o pasivo-agresivo, tu cuerpo reacciona antes de que tengas tiempo de pensar. El corazón se acelera, la respiración se acorta, la mente empieza a buscar salidas y sin darte cuenta entras en el mismo patrón de siempre. O te sometes, o atacas, o te retiras del todo. El problema es que, cuando no somos conscientes de estas reacciones, podemos terminar alimentando el conflicto. Tal vez respondemos con ironía para defendernos, pero eso solo aviva el fuego. O tratamos de explicar una y otra vez nuestro punto, como si con suficientes argumentos el otro fuera a cambiar, sin ver que eso le da más control sobre la conversación. La estrategia que elegimos, callar, justificar, contraatacar, no surge de la lógica pura, sino de viejas asociaciones. Si no hablo, evito el castigo. Si cedo, me querrán más. Si me impongo, no me pisarán. Y mientras esas creencias sigan ocultas, seguirán guiando nuestras respuestas sin que nos demos cuenta. Comprender estos mecanismos es liberador porque te permite separar el presente del pasado. Puedes notar que tu cuerpo está en alerta y aún así decidir que esta vez no vas a caer en el mismo juego. Puedes reconocer que la persona enfrente está tocando una herida antigua, pero esa herida ya no tiene que dictar tu comportamiento. Trabajar con la sombra no significa justificar la agresión ajena, sino dejar de ser un jugador predecible en el tablero del conflicto. Y cuando logras eso, incluso las personas más difíciles pierden parte del poder que tenían sobre ti. Lidiar con personas difíciles no se resuelve con un solo gesto, sino con una serie de prácticas que, poco a poco, cambian tu forma de estar en la conversación y, sobre todo, contigo mismo. El primer paso es reconocer tus propios desencadenantes. Observa qué palabras, tonos o actitudes hacen que tu cuerpo se tense. No para evitar siempre esas situaciones, sino para que no te tomen por sorpresa. Saber dónde están tus puntos sensibles te da margen para responder en lugar de reaccionar sin pensar. El segundo paso es mantener distancia emocional.
Esto no significa ser frío o indiferente, sino recordar que lo que la otra persona dice o hace habla más de ella que de ti. Esa distancia te permite escuchar sin absorber la carga emocional que intentan pasarte. Una técnica útil es la de las respuestas cortas. En lugar de entrar en largas explicaciones que el otro pueda usar para desviarte o manipularte, limítate a frases claras y breves. No estoy de acuerdo. Ahora no puedo hablar de esto. Entiendo tu punto, pero mantengo mi decisión. Esto reduce el espacio para que la conversación se convierta en un campo de batalla. Aprender a sostener límites en el diálogo es fundamental. Un límite no es una amenaza, es una declaración de hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y no basta con decirlo una vez. Hay que sostenerlo de manera coherente, incluso cuando el otro insiste o presiona. También es clave cambiar el foco. En vez de obsesionarte con ganar la discusión, concéntrate en preservar tu energía. Pregúntate si lo que vas a decir te acerca a la paz o te arrastra más al desgaste. A veces el verdadero triunfo es salir de la interacción con tu calma intacta. Y por último, recuerda que este es un entrenamiento. Habrá días en los que te saldrá mejor y otros en los que caerás en viejos patrones. No se trata de perfección, sino de constancia. Cada vez que eliges tu paz antes que la victoria en el argumento, te estás fortaleciendo. Comparte en los comentarios qué estrategias has probado para mantener la calma frente a personas difíciles y cuál te ha resultado más efectiva. Tu experiencia puede ayudar a otros que hoy sienten que no hay salida. Encontrar un lenguaje común con personas difíciles no siempre será posible, y aceptar eso es parte de la liberación. Lo que sí está siempre a tu alcance es mantener el contacto contigo mismo, incluso cuando la conversación se vuelva áspera, injusta o agotadora. En el momento en que dejas de medir tu valor por la reacción del otro, recuperas un espacio interior que nadie más puede tocar. Su tono, sus palabras o su silencio dejan de dictar tu estado emocional. Y esa libertad interna es mucho más poderosa que cualquier victoria en una discusión. Esto no significa que el camino se vuelva fácil. Habrá conversaciones incómodas, reacciones que intenten empujarte de nuevo a viejos patrones. Pero cada vez que eliges tu calma en lugar de la guerra, fortaleces el vínculo más importante que tienes, el que mantienes contigo mismo. Quizá no consigas transformar todas las relaciones, pero sí puedes transformar la forma en que las vives. Y en ese cambio, incluso las interacciones más tensas dejan de ser una amenaza para convertirse en oportunidades de afirmarte. Esto es solo el comienzo. El resto del camino se escribe en cada conversación en la que decides no perderte de vista.